Bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estar en este módulo de enviados. Hoy día es una clase más. Comenzamos este viaje para que tú hables a nuestra vida, nos ministres y también nosotros podamos dimensionar en dónde estamos dentro de este diseño divino que está en los evangelios que tú mostraste en la escritura. Gracias, Señor, por esta bendición de poder saber de que tenemos un corazón de discípulo y estamos dispuestos a ser enseñados. Señor, gracias. Gracias por el corazón de cada uno de mis hermanos que se conecta para poder aprender de tu palabra y poder confrontarla con nuestra vida. No solo aprender, sino que también poder guardar esa palabra y confrontarla en nuestra vida. Doy gracias por esta bendición y este regalo de tener cada uno de mis hermanos. También te doy gracias por nuestra hermana Paola que, que nos colabora y nos ayuda en este hacer de clase. Y sabemos, Espíritu Santo, que en tus manos estamos y de ti dependemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús comenzamos esta clase de enviados. Amén y amén. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Cuéntenme cómo les fue con las tareas. Teníamos dos tareas, algunas las escuché y las vi y otras no las vi. Por eso les pregunto, ¿cómo les fue? ¿Teníamos dos tareas o habíamos dejado una, hermana Paola? No lo recuerdo bien. El testimonio escrito y en audio. Ya, esa era la Solo tarea. esa tarea, sí. Bien. Escrito y en audio. Y realmente me gocé en poder leer algunos testimonios y también oírlos con su voz. La verdad que están unos expertos. Ahora les quiero pedir a todos que recuerden que estas tareas hay que hacerlas porque aquí no hay pruebas. Entonces, usted hace la tarea, acepta el desafío. Y lo importante es hacer la tarea según como enseñamos. Entonces, en este caso, nuestra hermana Paola la revisa y si alguno hizo la tarea y le faltó algo, ella les va a indicar cómo mejorar esa tarea. Pero lo importante de esto es, lo primordial en esta etapa es saber contar el testimonio brevemente y por eso enseñamos esta receta en sí como para poder contar el testimonio. Así que ahora nos vamos a la clase de hoy. Bien, déjenme aparecer por aquí. Enviados es un módulo donde nosotros buscamos un diseño de Dios que está en los evangelios y le damos el sentido a Mateo capítulo 28. O sea, Mateo capítulo 28 nos habla que Jesús les entregó una gran misión, pero como les dijo, no van a estar solos, sino que vamos a estar juntos en esto. Se llama la Gran Comisión. Mateo 28 del versículo 18 al 20 dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, hay una misión que se llama comisión porque el Señor nos ayuda, pero los discípulos la recibieron y la realizaron. ¿Por qué? Porque Jesucristo había trabajado en ellos y ese trabajo que hizo con ellos durante 3 años tiene un diseño de formación y es lo que nosotros vemos en nuestro módulo de enviados, ese diseño. Ahora, ese diseño
en alguna parte estoy yo, en alguna parte está usted. Y si conocemos el diseño, podemos decidir en qué parte estamos. Entonces, hoy ya vamos a entrar en tierra derecha porque los que recibieron esta gran comisión, por eso se llama comisión, porque no estamos solos, fueron los discípulos. Por eso nosotros entendemos como pastores que hay personas que son creyentes, pero no discípulos. Personas que creen en Jesús, creen en el Espíritu Santo, creen en Dios, pero que no están dispuestos a moldear su vida a la luz de la palabra de Dios. Ser un discípulo es decidir ser moldeado, decidir ser moldeado. ¿Usted decidió ser moldeado? Sí, yo sé que sí. Por eso está aquí. Entonces usted es más que un creyente, es una persona que está siendo moldeada. Ahora, este diseño es examinando el Evangelio de Mateo, bueno, también Marcos, Lucas y Juan, encontramos que este diseño pasa por distintas etapas. Es decir, Jesús toma a sus discípulos y pasa por distintas etapas. Pasa por un proceso de elección, un proceso de enseñanza, un proceso de vivencia, un equipamiento, pasa por pruebas, restitución y desafío. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, toma a los discípulos y los lleva por este diseño. Y este diseño está compuesto por estas etapas. En las próximas clases vamos a ir trabajando cada una de estas etapas para ver si yo he pasado por esta etapa o quizás estoy en esta etapa. La palabra del Señor nos habla que en Juan capítulo 15 versículo 16 dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta porción bíblica entonces habla de un proceso de elección. Habitualmente pensamos que nosotros somos los que elegimos al Señor, pero a la luz de la palabra es Jesucristo quien nos eligió. Y en este proceso de elección podemos ver a que Jesús eligió a dos pescadores, eligió a otros dos pescadores que estaban con su papá y eligió a un recaudador de impuestos. Esa es la evidencia bíblica que tenemos en el Evangelio. No es que este recaudador de impuestos fue donde Jesús y le dijo yo quiero ser parte, sino que Jesucristo lo eligió. ¿Cómo lo eligió? En Mateo 4:18 vemos lo siguiente. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Aquí vemos cómo Jesús elige a Simón y a Andrés. Y él les dice, seguidme. Pero ellos decidieron aceptar. Es decir, una cosa es que
Dios me elija y otra cosa es que yo acepte esa elección. Entonces, Jesucristo utilizó su oficio, pescadores, y les entregó una visión, pescadores de hombres. Los invitó a ser formados porque ellos no sabían qué significaba ser pescadores de hombres. Por lo tanto, Jesucristo les dio un nuevo comienzo. ¿Esto sucedió con usted? ¿A usted le apareció el Señor y le dijo, vamos, sígueme? En algunos casos sí. Algunos de ustedes dijeron sí cuando el Señor les dijo, sígueme. La palabra del Señor también habla en el versículo 21 de Mateo 4, que pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre, Zebedeo, remendando sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre la siguieron. Hay un detalle en este llamado. En el llamado anterior estaba Simón y Andrés, pero aquí habían tres personas y el llamado fue para los hijos de Zebedeo. ¿Qué podemos apreciar en esta elección? Podemos apreciar que Jesucristo eligió pescadores trabajadores, que Jesucristo los invitó a dejar su vínculo paternal y que gatilló en ellos una obediencia a este llamado. Hermanos, hermanas, cuando Dios nos habla, tenemos solo un camino a seguir y ese camino se llama obediencia. Hay un camino a seguir y se llama obediencia. Cuando vemos esta elección, aquí vemos algo también difícil porque en este caso estos pescadores tienen que dejar a su padre. Entonces, muchas veces he escuchado testimonios de personas que al recibir la fe de Cristo y decidir tener una fe cristiana, hay familiares que la rechazan. Pero es bíblico. Es bíblico que hay personas dentro de su familia que a usted le pueden decir, ¿sabes qué? No, yo ya no podemos andar juntos. Hay que tomar decisiones. Es difícil, pero Dios dice que cree tú y serás salvo tú y tu casa. Así que cuando llega ese momento de avanzar, no nos queda otro camino que obedecer. Vamos con el tercer elegido de esta noche a la luz de la Escritura. Mateo 9:9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. En esta ocasión, destacamos que Jesucristo eligió a alguien que tenía una posición social. Dentro de la estructura, él era un hombre que tenía una posición social, pero también tenía mala fama. ¿Hay alguno que calce con este perfil de que sí estaba bien económicamente, pero además tenía mala fama? Puede ser que sí. Jesucristo eligió a alguien que también trabajaba con dinero. Las personas habitualmente cuando están relacionadas con las finanzas tienen un problema muy fuerte para honrar a Dios con sus finanzas, porque para algunos el tema financiero es su Dios, es quien dictamina su vida.
Pero en este caso a Jesucristo no le importó. Decidió elegir a una persona que tenía posición social, a una persona que tenía mala fama en base a esa posición social y a una persona que trabajaba con finanzas. Puede ser que usted y yo nunca hubiéramos elegido a Mateo, pero el Señor nos evidencia que para Él no hay nada imposible. Él decide a quién sumar. La Escritura nos habla que después de esta elección vino otra elección. O sea, después que Dios nos llama, viene otra elección que es una asignación. Cuando uno dice aquí que Jesucristo eligió a sus apóstoles, no es que ellos postularon a ser apóstoles. Y entendiendo el significado de apóstoles, significa enviados, apóstolos. Leamos Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 enviados son estos. Primero, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Es interesante cómo el Evangelio de Mateo relata, porque dése cuenta que de todos los que están allí, Mateo no dice Simón, el pescador y su hermano Andrés, Jacobo y Juan, los que dejaron a su papá. No sabemos qué oficio o profesión tenía Felipe y Bartolomeo, Tomás, pero Mateo queda claro que es el recaudador de impuestos. En este evangelio se destaca eso. Es como el que tenía mala fama. Bueno, Simón también aparece como el cananita, que sería el celote, y Judas Iscariote, el que le entregó. En 1 Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En resumen, hay un momento clave en nuestras vidas que Dios nos eligió y nos llamó. Y en el testimonio que ustedes escribieron, el testimonio que ustedes enviaron en audio, está esa evidencia. Estábamos en algún estado emocional, estábamos en una situación social, teníamos una situación económica. Bueno, todas estas cosas Dios las conoce. Además, en estos casos, dice que hay una especificación porque Dios los elige y los llama. Ahora, Dios no desecha lo que sabemos hacer o lo que tenemos. De hecho, lo reutiliza. Es interesante eso porque Dios ocupa lo que somos, pero lo direcciona dentro del reino. Dios ocupa lo que sabemos hacer y lo direcciona dentro del reino.
Ahora miren, con esta mirada vamos a escudriñar las escrituras. ¿Cómo es esto? Con esta mirada pensemos en Moisés, David, Gedeón y Pablo. Es decir, en la palabra de Dios, Moisés, David, Gedeón y Pablo vivieron esta experiencia de ser elegidos, ser llamados en esta elección que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, o sea, en el Nuevo Testamento, la podemos ver. Podemos ir a la Escritura y buscar a Moisés. ¿Cuándo el Señor lo eligió? ¿Cuándo lo llamó? ¿Y cómo decidieron cambiar sus vidas? Entonces, me gustaría que ocuparan esta mirada, aplicándola ahora al Antiguo Testamento. Entre ellos también coloqué a Pablo porque Pablo se relaciona mucho con nosotros. O sea, mucho con nosotros en el aspecto de que él fue elegido y fue asignado. En la etapa en que estamos nosotros es que nosotros fuimos elegidos y aceptamos y dijimos sí, ¿o no? Muy bien, ahora déjenme preguntar. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿Entendieron el concepto que le estoy explicando de que realmente ni usted ni yo elegimos, sino que fuimos elegidos? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud en base a eso? Porque No, pastor, por acá no. Estamos claros. gracias, Oscar. Porque habitualmente pasa, digo, no, yo elegí a Dios. Y no, no, nosotros fuimos elegidos. Lo que sí, nosotros aceptamos la elección. Por eso hacemos esta oración de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Aceptamos, pero es el Espíritu Santo quien nos toca y nos llama en alguna etapa de nuestra vida. Ahora, yendo a la Escritura, vamos a hacer una actividad. Según este diseño visto ahora en esta clase, tienen que hacer una tarea. Para el caso de Moisés, de David, de Gedeón y de Pablo, usted debe ir y tomar un texto bíblico donde usted identifica que Dios llamó a Moisés, que Dios llamó a David, Dios llamó a Gedeón y que Dios llamó a Pablo. Y después que usted identifique ese texto bíblico, que va a ser el punto de partida, va a preguntarse, ¿cómo estaba Moisés? ¿Y qué era en ese momento? Ahí usted se va a preguntar, ¿cómo estaba David? ¿Cómo estaba Gedeón en ese momento? ¿Y cómo estaba Pablo? Después lo segundo que usted va a responder, ¿a qué lo llamó? ¿A qué llamó a Moisés? ¿A qué llamó a David? ¿A qué llamó a Gedeón? ¿A qué llamó a Pablo? Y después, ¿cómo ocupó el estado en el que estaban para cumplir su llamado? Esa es una tarea que quiero que se lleve. Vuelvo a repetir, tenemos 4 personajes bíblicos y nosotros vamos a hacer una tarea.
Primero vamos a ir a buscar el texto bíblico donde Dios llamó a Moisés, a David, a Gedeón y Pablo. Después nos vamos a preguntar cómo estaba y qué era en ese momento Moisés, David, Gedeón y Pablo. ¿A qué lo llamó? Porque Dios lo llamó, pero ¿a qué? Y hay que buscar esa porción bíblica donde dice a qué lo llamó. Y después, ¿cómo ocupó el estado en el que estaba para cumplir su llamado? Es decir, ¿qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? ¿Qué estaba haciendo David cuando Dios lo llamó? ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando Dios lo llamó? ¿Y qué estaba haciendo Pablo cuando Dios lo llamó? Esa va a ser una tarea para poder fortalecer lo que les he enseñado hoy día. ¿Ok? Entonces, no es algo muy complejo, sino lo que buscamos es que usted vaya a la Biblia y busque ese momento y pueda responder estas preguntas. Lo segundo, que es otra tarea que les tengo, es necesario que usted lea un evangelio. Entonces, la segunda tarea para esta semana es esta. Usted va a leer en una semana uno de los cuatro evangelios, no los cuatro, ya porque en una semana no alcanzaría usted a leer los cuatro evangelios. O quizás sí, pero sería mucho esfuerzo. Entonces, lo que hay que hacer es tomar un evangelio y leerlo, que se lo vamos a asignar para que usted no lo piense tanto. Va a leer y va a identificar hechos importantes en cada capítulo. No es un resumen, sino es pensar, ya leí el capítulo 1 de Marcos. ¿Qué pasó aquí? Ah, no, aquí Jesús escogió discípulos. Listo, los coloca. Porque, ¿qué buscamos con leer los evangelios? Que usted identifique el diseño de formación que les estamos enseñando. Entonces, entonces es importante que usted lea el capítulo e identifique los eventos que suceden con los discípulos, pero también usted haga un resumen de ese capítulo. Ahora quiero que entienda esto, un resumen no es describir lo que pasa en el capítulo, sino es decir, por ejemplo, Juan capítulo 4, Jesús evangeliza a una persona, a la mujer samaritana. Ok, ese es el resumen. No es describir el capítulo lo que sucede, sino que es qué fue lo que pasó en ese capítulo. Por eso es un solo evangelio. ¿Qué espero yo? Ver capítulo 1 de Mateo. Identifico que estas cosas pasaron. Y en resumen, Jesús sanó y libertó personas. Listo, nada más. No un gran resumen, sino usted lo lee y escribe lo que vio al momento de leerlo. Entonces, esta es la segunda tarea para esta semana. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Lo veo como con cara de duda. Miren, les voy a mostrar la pauta, una pauta para que no se me pongan nerviosos. Por ejemplo, esta tarea, que es la tarea uno, de ir a buscar el diseño de lección. Vamos a tomar a Moisés. Y ustedes, como voy a ser Moisés, ustedes solo van a ser David, Gedeón y Pablo. ¿Ya? En Moisés
Usted va a Éxodo capítulo 3 versículo 4. Ya, yo voy a ir aquí a Éxodo capítulo 3 versículo 4. Tengo aquí mi de letra grande para leerte mejor. Voy a Éxodo capítulo 3. Recuerde, lo que estábamos buscando es, ay, perdón, el texto bíblico de partida, ¿ya? ¿Dónde Dios lo llamó? Éxodo capítulo 3. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Ok? Entonces, punto uno, Éxodo 3:4. Ya tengo el texto. ¿Cómo estaba y qué era en ese momento Moisés? Respondo, era pastor de rebaños, asesino, acuérdense, con educación egipcia y tenía alguna falla. Entre comillas, le costaba hablar. Tenía dificultad para poder expresarse. Entonces, eso es lo que respondí. La 3. ¿A qué lo llamó? ¿A qué llamó a Moisés? Dios, ¿a qué lo llamó? Fue llamado a liberar a los hebreos que estaban cautivos en Egipto. A eso fue llamado. ¿Ok? ¿Cómo ocupó el estado en el que estaba para cumplir su llamado? ¿En qué estaba Moisés? Bueno, utilizó su educación egipcia para poder saber cómo hablar con Faraón y Dios le coloca a su hermano porque él tenía problemas de comunicación. Entonces con su hermano se va a ayudar. De esta forma, ya hice Moisés. Ahora su turno es hacerlo con David, con Gedeón y con Pablo. Buscar el texto bíblico y responder la pregunta 2, 3 y 4. Muy bien. ¿Alguna duda, inquietud, preocupación? Entonces voy a asignar ahora los evangelios. ¿Ya? Así que ahí mi hermana Paula Nava va a tomar apunte por si usted no está atento, porque una de esas no está atento y dice, ¿qué evangelio me tocó? Entonces prefiero yo. Bien. Amanda Filippo va a leer el evangelio de Mateo. Belén Díaz va a leer el evangelio de Marcos. Claudio Scheller va a leer el evangelio de Lucas. Diana Cano va a leer el evangelio de Juan. ¿Ya está ahí? ¿Vamos bien? Ya. Edison va a leer el evangelio de Mateo. Gladys Delgado va a leer el evangelio de Lucas. Estefanía va a leer el evangelio de Marcos. Y Jennifer Candia va a leer el evangelio de Juan. Seguimos. Joana Cuello va a leer el evangelio de Mateo. Juan Enrique va a leer el Evangelio de Marcos. No, ¿sí? Mauricio Carrasco va a leer el Evangelio de Lucas. Y Nicole Cela va a leer el Evangelio de Juan. Oscar Rivero va a leer el Evangelio de Mateo. Paola Herrero va a leer el Evangelio de Marco. Y no sé quién es el usuario de Zoom, porque no está su nombre.
¿Quién es el usuario de Zoom? Mi pregunta. Ah, que está en el celular, por eso aparece el usuario de Zoom. Díganos su nombre, hermano, para que mi hermana Paola lo deje registrado. A ver. Hola, pastor. Hola, ¿cómo estás? Soy Leonardo. ¿Y el apellido? Nombre completo Larrondo. para que lo anote nuestra hermana Paola. Listo, Leonardo. Leonardo Larrondo. Muy bien, Leonardo. Tú vas a leer el Evangelio de Lucas desde Antofagasta. Porque Estefanía no va a leer Lucas, ¿cierto? No. Estefanía, ¿a usted cuál le tocó? Marcos, le tocó a Ah, Estefanía. estamos bien, estamos bien. Sí, porque la idea es que los que son matrimonio no lean el mismo. Si no, alguien va a hacer la tarea del otro, entonces mejor no. Entonces recuerden, lo que hay que hacer aquí es tomar, tomar el capítulo 1 del Evangelio. Lo leo y me pregunto, ¿qué pasó con los discípulos aquí? Y ahí yo anoto lo que pasó con los discípulos, lo que a mí me llamó la atención. Y después hago un resumen del capítulo 1. Ah, aquí Jesús sanó, aquí Jesús enseñó. Esa es la idea. ¿Ya? No es un resumen largo, solo es apunte. Hermano Oscar, por favor, adelante. Y, pastor, a ver si me puede asignar otro evangelio, porque a Joana también le tocó Lucas, Ah, no. Mateo, perdón, nos tocó a los dos el mismo, Ya, como lo no a acaba de usted, comentar. entonces, mi hermano Oscar lo cambiamos al Evangelio de Lucas. Bueno, ok. Bien, excelente. Entonces, ¿qué espero yo? Si quiere lo hace a mano escrito y nos manda la foto o lo hace en un archivo. La idea es que no es muy extenso, solo es leer y tomar nota. Recuerde que estamos buscando este diseño. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con sus discípulos para que llegaran a Mateo 28? Y de esa forma, en Mateo 28 ellos dijeron, ok, vamos con la gran comisión. Bien, ahora nos corresponde saber de forma voluntaria cómo le fue con la actividad del testimonio. ¿Quién quiere contar su testimonio de escribir, reescribir su testimonio y contarlo? Con 3 voluntarios tengo para que nos cuenten el testimonio de haber hecho la tarea. Cuéntenos la experiencia. ¿Y a quién se anota? Levánteme la manito así y con 3. Ya, primero Oscar, segundo, ¿quién quiere contar su experiencia? Ya pues, no me hagan apuntarle con el dedo, sino cómo lo hago. Se está, se está riendo tanto Edison, así que ya el Edison va segundo. Ya, y Nicole tercera. Listo. Oscar, Edison y Nicole. Cuéntenos cómo fue la experiencia. No es que nos cuenten el testimonio, sino cómo fue la experiencia. ¿Ya? Hermano Oscar, adelante. Bueno, fue un poco extraño porque la verdad siento que di como por sentado muchas cosas y olvidé quizás, no que lo olvidé, pero sí como que el revivir ese momento estaba como de lado, ¿cierto? Entonces sí me hizo reflexionar mucho de, oye, de ver cuál era mi situación y mi posición en ese momento y cómo el amor de Cristo me alcanzó allí, ¿no? Entonces son cosas que después de que pasan y que van pasando los años y uno, bueno, sigue avanzando y progresando como que ya las deja guardadas allí, ¿no? Y entonces fue como revivir esa sensación y me trajo muchos recuerdos de cuán altivo quizás llegué yo en ese momento, ¿cierto? Y cuánto juicio hacía yo sobre todas las cosas que veía
en ese lugar que era nuevo para mí. Bueno, me hizo sentir aún más agradecido porque ya quizás lo veo con otra óptica, con un poco más de madurez, espiritualmente hablando. Y eso, pues no tenía idea que, wow, así me sentí, wow, y me acuerdo de esto. Entonces fue como sí, como revivirlo, como quizás cuando uno ve un álbum de fotos de una boda o de algo así por el estilo, ¿no? Así que linda la experiencia para mí porque ciertamente ya había perdido como el agradecer eso que pasó y que todos los días tengo que... Es rico recordarlo, pues, eso. Muchas gracias, hermano Oscar. Sí, lo lindo de esto, me gustó la frase que ocupó el hermano Oscar, es como ir a un álbum de fotos del corazón. Qué lindo. Sí, Pero sí. recuerden esto, que el testimonio también es para compartirlo con otros cuando les pregunten a ustedes, ya, pero ¿tú por qué eres evangélico? Y ahí uno, mira, te voy a contar que debe ser algo conciso, preciso y directo. ¿Ya? Vamos con nuestra hermano Edison. ¿Dónde está? ¿Se me arrancó? No, está ahí. Ya, hermano Edison. Hola, buenas noches. Me hizo recordar muchas cosas. De entrada, me caractericé mucho en mi época de estudio por ser bastante como solo. No sé, como que la soledad me pegaba bastante fuerte. Y al conocer a este chico que me invitó pues a un paseo en la congregación, Diosito me abrió las puertas a una gran familia y poder compartir lo que es el amor. De ahí fue que conociendo de él fue que lo acepté. Entonces me hizo recordar muchas cosas de esa época y estoy muy agradecido porque ha tenido mucha misericordia con nosotros, conmigo y con mi esposa. Muchas gracias, hermano Edison. Mire, el hermano Edison nos comparte que para él atrajo la gratitud, atraer la gratitud, contando el testimonio. Qué lindo. Dios te bendiga, hermano Edison. Hermana Muchas gracias. Nicole Salé. Adelante. Me da por decirle Celá, pero es Salé. Hola a todos. A mí me pasa lo mismo que a Oscar, que me recordé cómo fue y realmente fue tan impactante. Y cuando le predico a la gente hoy día, no lo hago tan extenso ni les cuento tanto detalle, sino que como que trato de pensar, Señor, ¿qué quieres tú decirle? Y, y la gente, Dios toca por el testimonio mío, porque Él me cambió la vida. Entonces eso, cuando es tan real, como que la otra persona realmente Dios sabe que es real, como que tiene una autoridad cuando es verdad. Pero me encantó recordarlo porque habían cosas que yo no me acordaba, entonces, eh, no sé, fue maravilloso, me arrodillé, le di gracias a Dios, lloré. Pero sí, yo creo que todo este curso para mí es súper importante. Yo creo que para mí es uno de los cursos más importantes que vamos a tener del discipulado porque ¿cómo vamos a tener algo tan lindo y no lo voy a compartir con otros? Es como que lo único que quería decir ayer, sí, saludar a la pastora, es compartámoslo porque realmente es la mejor muestra de agradecimiento hacia el Señor que otros también puedan tomar la misma decisión que tomamos nosotros. Tengan la opción. Muchas gracias, hermana Nicole. Mm. Sí, qué interesante eso de cómo poder hablarle a otras personas que dicen, yo no sé cómo hablarle. Contarles su testimonio, algo que es innegable en usted, es una de las formas de poder compartir el mensaje de Cristo. Amén. Quienes no han hecho la tarea tienen que hacerla, por favor. Tienen que hacerla. Así que es escribir en el formato, reescribir su testimonio en el formato que se pidió, copiar ese texto o mandar el archivo en el grupo WhatsApp y además mandar el audio. ¿Ok? Así que de eso se trata. Muy bien. De esta forma ahora se van a ir a hacer la tarea inmediatamente. No dejen para mañana lo que pueden hacer ahora. Así que aún es temprano y pueden irse a hacer y comenzar a leer el Evangelio inmediatamente. Mire que lo que nos pasa habitualmente, que se confían
y dejan al último día para leer todo el Evangelio y no les conviene. Mejor es leer un capítulo ahora, anotar, leer un capítulo mañana en la mañana, leer otro en la noche, leer dos, tres, cuatro ahí. Dedíquele tiempo a leer el Evangelio, le va a hacer muy, muy bien. Nos hace muy bien leer la palabra de Dios. Y la otra tarea es más fácil, porque es ir a buscar el texto bíblico y después colocar la opinión de cada uno de nosotros. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna? Los felicito a todos. Así que si hay Pastor, alguien que tiene... Sí, adelante. ¿lo mandamos por el grupo de WhatsApp o se lo mandamos a usted y a Paola solamente? Todo por el grupo de WhatsApp. Tenemos que llenar de información el grupo de WhatsApp. Así que ahí Paola va a ir chequeando. Y ahora, igual en el grupo de WhatsApp deben colocar presente para que aparezcan en la lista porque nuestra hermana Paola tiene que registrar la lista. Ahora den la mejor sonrisa que le puede sacar una foto. Mire que ando muy de traje, así que voy a aprovechar. Ando en pinta de profesor. Ahí va. Uno, dos y tres. Ya. Aquí lo voy a colocar. Ok. Muy bien. Déjenme parar la grabación.